la cápsula educativa sobre modelo de negocios. Entenderemos qué es un modelo de negocio y para qué se utiliza. Nosotros tenemos como objetivo en esta cápsula poder, en primer lugar, definir qué es el modelo de negocio, qué utilidad tiene para nuestro emprendimiento, pero sobre todo transmitir una herramienta que te va a servir no solo para presentar a tu emprendimiento o proyecto, sino también para cualquier tipo de iniciativas que quieras realizar. Te permitirá entender también de forma gráfica cómo funciona una empresa y cómo crea, genera y capta valor. Pensemos al emprendimiento como que es un gran salto y la plataforma en la cual te apoyás para poder dar ese gran salto es el modelo de negocios. Es decir, que una primera aproximación es comentar que el modelo de negocios sirve para poder estimar de alguna manera cómo es el funcionamiento de tu empresa y cómo hace la empresa para generar dinero. La metodología que veremos se la debe a Alexander Osterwalder, que es el ideador del Business Model Canvas o lienzo de modelo de negocios. Nosotros estamos trabajando con startups o con emprendimiento y una startup no es otra cosa que una organización que está creada para buscar un modelo de negocio que sea repetible y escalable. La repetibilidad está asociada con el grado de conocimiento que uno tiene sobre el proyecto o el emprendimiento que va a hacer cuando llega a una escala que te permite hacerlo en otros y repetirlo en otros lugares, y la escalabilidad tiene referencia al punto en donde los ingresos del proyecto son más que proporcionales o aumentan en forma más que proporcional respecto de tus costos. Comenzaremos viendo cuál es la definición de Osterwalder sobre modelo de negocios. Un modelo de negocio es la base sobre la que se describe la forma en que una empresa crea, proporciona y capta valor. Dicho de otra manera, es cómo la empresa hace para generar ingresos para su emprendimiento. Y en esto tenemos que aclarar algunos puntos. Dijimos que era un modelo, entonces es una abstracción, una forma de poder visualizar cómo se interrelacionan las partes de una empresa y de qué manera nosotros podemos hacer para generar ingresos para nuestro emprendimiento. ¿Qué características tiene el modelo Canvas? Este modelo cuenta con 9 bloques, están muy asociados a la forma en que se genera ingreso para nuestro emprendimiento, cubre 4 áreas principales dentro de una empresa, como son los clientes, la oferta, la infraestructura y la viabilidad económica. Está basado también en el funcionamiento de nuestro cerebro. Lo podemos representar como que tiene 2 hemisferios, el derecho y el izquierdo. El derecho está muy relacionado a la parte abstracta, emocional, y la parte izquierda está mucho más racional, enfocada hacia el interior del emprendimiento. La primera relacionada hacia el mercado y hacia el cliente. El modelo, en definitiva, necesita priorizar algunos conceptos que luego veremos que se llaman o se denominan clave, de tal manera de poder colocar dentro del modelo en forma muy visible y muy simple algunos aspectos que nos van a ayudar a generar ingresos para este emprendimiento, partiendo desde la empresa y luego analizando todo lo que es el interior o la eficiencia interna y los costos. En esta gráfica ustedes van a poder ver representado todo el modelo en su forma integral. La numeración tiene una lógica que Osterwalder centró todo en su cliente. Es decir, nosotros el primer punto que veremos dentro de este lienzo es el bloque 1, que es el segmento de clientes. El 2 es el que está relacionado con la propuesta de valor. Y fíjense que el cliente está mirando, esto es un modelo muy gráfico y muy visual, está mirando a esa propuesta de valor. El tercer punto en este caso es el canal. Es ese camión, es la forma en que se transporta o se lleva la propuesta de valor hacia nuestro segmento de clientes. El bloque 4 está representado por un corazón. Ese corazón es la forma en que nosotros nos relacionamos con nuestro cliente. El bloque 5 se denomina estructuras de ingresos o flujos de ingresos. Está representado por una caja registradora. El 6 hay una caja de herramientas, en este caso se llaman recursos clave. Enseguida veremos cada uno de ellos en detalle. El bloque 7 está representado por una personita con una pala, el cual está trabajando, y ahí nos enfocaremos sobre todo en las actividades claves que van a permitir que la propuesta de valor llegue a nuestro cliente. El bloque 8 lo representan gráficamente unas alianzas, que son las alianzas estratégicas,
esa asociación que tenemos con personas o instituciones que facilitan el logro de nuestros objetivos dentro del emprendimiento. Y el último bloque, que es el bloque 9, está representado por los costos o la estructura de costo que va a tener nuestro proyecto. Comencemos este recorrido por la primera parte, haciendo de cuenta que este dibujo está dividido en dos. El lado derecho, como dijimos, estaba relacionado con el mercado y el lado izquierdo estaba vinculado con la eficiencia interna y con los costos de la empresa. Comenzamos con el bloque 1. Como hice referencia en el punto anterior, nosotros el modelo Canvas, que se denomina así, Canvas es lienzo en inglés y es como una hoja en blanco en la cual nosotros tenemos que representar un funcionamiento de nuestra empresa. Acá en esta placa nosotros vemos cómo apunta el modelo a las 4 partes más importantes que constituyen una empresa. Lo que está relacionado con el mercado o el cliente, la oferta, la viabilidad financiera y la infraestructura. El modelo Canvas presenta una herramienta muy potente y muy novedosa en este caso para poder comprender cómo es un modelo de negocio. Y como le dije, un modelo de negocio es entender de qué manera nosotros vamos a llevar ingresos a nuestro emprendimiento. La ventaja que tiene este modelo es que es una forma muy visual, es decir, de un solo pantallazo en la mirada podemos ver cómo se comporta todo el proyecto y todas las interrelaciones entre todos los bloques. Este modelo se basa en 3 supuestos o hipótesis que luego se verifican cuando uno lo hace en la práctica. Esto requiere que se haga muchas veces. El primero de ellos, de estas características, es que es muy fácil de observar y muy fácil de entender visualmente. De un pantallazo nosotros podemos ver todas las áreas que componen nuestro emprendimiento y cómo se interrelacionan. Es un modelo vivo y dinámico porque está en continuo movimiento. Nosotros podemos cambiar algunos de los factores que están dentro de él y veremos cómo afecta esto a los otros bloques. La tercera parte está relacionado con la simplificación del trabajo en equipo. Esto se realiza con tu equipo de emprendedores o tu equipo de colaboradores y es una forma muy simple y visual de poder obtener un resultado y que todos puedan colaborar en su construcción y entender que es el objetivo final de este modelo, que de una sola mirada puedas entender cómo funciona tu emprendimiento. Comenzamos con el bloque 1 y como dijimos en el modelo Canvas, el 1 y el bloque 2, que es propuesta de valor, para el modelo son los 2 bloques fundamentales. En el 1 está el segmento de clientes. ¿Y qué es un segmento de clientes? Segmentar es dividir algo grande en partes más pequeñas y en este caso esas partes tienen características que son comunes. Es muy importante poder estudiar muy detalladamente y muy detenidamente e investigar sobre quién va a ser el cliente o el usuario de tu bien o tu servicio. Y en este caso tenemos que responder, como vemos en la gráfica, tenemos que responder a una serie de preguntas. ¿Para quién está dirigido el proyecto? ¿Quién es el que busca realmente la propuesta de solución que vos estás tratando de desarrollar? ¿Qué características tienen ellos en común? Y también qué ofrecerles como empresa de forma diferencial para que te elijan a vos y que no elijan a otro. Construir un perfil no es otra cosa que investigar muy a fondo las características que tiene tu cliente. Y en esto hay formas de segmentar o criterios para segmentar que están, estos criterios están disponibles en la web, pero a nosotros nos interesaría acá enfatizar que hoy se construye un perfil a través de las características fundamentales que tiene la persona. En dónde trabaja, con quién se relaciona, dónde vive, qué cosas lee, qué cosas les interesan. Entonces, de esta construcción de todos estos factores podemos encontrar cuál es el cliente potencial. Acá en la placa podemos ver el ejemplo de un proyecto de la incubadora sobre joyas contemporáneas andinas. Entonces, este equipo pudo llegar a identificar cuál era su segmento de clientes. En este caso, son mujeres de más de 35 años que están ubicadas principalmente en México y son mujeres independientes, seguras de sí mismas, que eligen lo que les gusta, que les interesa saber mucho sobre el armado o la confección de esa joya, los materiales que se utilizan, el proceso, se comunican en redes sociales, etcétera, etcétera. Fíjense que todas estas características nos van a ayudar a poder construir una propuesta de valor y una forma de comunicación para poder llegar efectivamente
al segmento que queremos identificar. En esta placa te dejamos un ejemplo de cómo podrías construir un perfil para un cliente de tu proyecto. En este caso, tenemos que identificar lo más certeramente a la persona, es decir, podemos llegar hasta un nombre ficticio, poder darle una profesión, qué cosas les agradan, qué cosas les frustran, cuáles son los objetivos en su vida, sus intereses, cuáles son sus hábitos, qué come, dónde va a correr, dónde camina, si le gusta el deporte o no, algunos datos demográficos y otras características de perfil que con toda esta información vas a poder armar una propuesta de producto o de servicio que llegue más efectivamente a ese cliente que vos querés. Vamos a iniciar el bloque 2 y el bloque 2 será propuesta de valor. Osterwalder nos dice que la propuesta de valor es aquello que te hace diferente respecto a tu competencia. Y en este caso podemos resumir que una propuesta de valor no es otra cosa que aquello que le soluciona un problema al cliente o lo satisface alguna necesidad real que tenga. Y en este caso hay que tener en cuenta algunas características. Tenemos que ser hacer las cosas mejor que la competencia. Una. Además, tenemos que diferenciarnos, es decir, que si tenemos una propuesta de valor que realmente llegue al cliente, que el cliente entienda que es diferente al resto del mercado para que puedas elegirnos a nosotros y no a otro. Las propuestas de valor, podemos ver un resumen en la pantalla, que es justamente lo que te hace diferente, que hace que una persona es el factor por el cual te eligen a vos y no eligen a la competencia. Y además, lo que es fundamental es que tu solución está satisfaciendo una necesidad real o resolviéndole un problema real a tu cliente. El bloque 3 del Canvas está relacionado con ese camión que llevaba la propuesta de valor al cliente. ¿Qué significa? El canal son todos aquellos puntos de contacto que tiene tu propuesta de valor con un cliente. Y por puntos de contacto vamos a entender no solamente a los puntos físicos, sino también a los espacios virtuales. Entonces, ¿para qué sirve un canal? Un canal sirve para comunicar cuál es tu propuesta al cliente. En este caso, el objetivo que tiene el canal es que tomen conocimiento de que vos existís y te puedan conocer y te puedan comprar en este caso. Y la función fundamental es facilitarle el proceso al cliente para llevarle tu propuesta de valor y que la pueda adoptar y comprar. El bloque 4 está relacionado, dijimos, con la relación que tenemos con nuestro cliente. Y en este caso es sumamente importante porque te permite especificar cómo lo vas a adquirir, es decir, cómo vas a tomar ese contacto del cliente, cómo lo vas a retener a ese cliente y cuáles son las distintas alternativas que le das a medida, digamos, de vincularlo con tu propuesta de valor, es decir, si vas a darle un servicio postventa, por ejemplo. Lo importante en este tipo de relación es que estás completando un ciclo, porque empezaste identificando al cliente, sabiendo cuáles son sus necesidades o características fundamentales, le diseñaste una propuesta de valor, tenés ese camioncito, es decir, les vas a llevar esa propuesta de alguna manera y esta cuarta parte te va a cerrar ese ciclo entrando en una relación con él, porque lo que te interesa es no solamente que te compre, sino que quede contento y que te vuelva a comprar. Entonces, ese sería, digamos, el punto fundamental en la relación con el cliente. Existen distintos tipos de relaciones, ahí como podemos ver en la placa, pasamos sobre todo por la asistencia personal hasta las formas más automatizadas. Ejemplo de esto es la atención personal, hoy podemos hacerla por correo electrónico, puede ser por el WhatsApp Business, puede ser por las redes sociales, en cualquiera que haya una interacción con una persona. La asistencia personal dedicada va a ser aquella que, por ejemplo, dan algunos bancos a sus segmentos de clientes, es decir, un segmento de banca-empresa, banca-persona. Hay gente que se está dedicando específicamente a ese tipo de clientes y mantiene una relación, digamos, personal. Después empezamos a tecnificarnos y tenemos o una forma de autoservicio, es decir, una manera en que nosotros mismos podemos resolver nuestros problemas a través de una plataforma que nos brinda la empresa. Lo podemos hacer en forma automatizada, recuerden eso que uno llama por teléfono a alguna compañía telefónica y va apretando botones de opciones 1, 2 o 3 de acuerdo a sus necesidades. Y por último tenemos dos que se utilizan mucho actualmente, que es la co-creación. Y en este caso nosotros estamos co-creando junto con nuestro cliente servicios específicos para ello. Las plataformas, por ejemplo, tipo YouTube, son una forma de
de co-creación. Nosotros estamos YouTube pone la plataforma, nosotros subimos los videos y estamos creando contenido en forma conjunta. El bloque 5, que es el último bloque que está relacionado con la parte de mercado. Acuérdense que habíamos dividido este lienzo en dos partes. La primera estaba enfocada hacia el mercado, el último es la estructura de ingresos que tiene nuestra empresa o nuestro emprendimiento. Nosotros en esta parte lo que vamos a hacer es ver cómo monetizamos, es decir, cómo ingresa dinero a nuestro emprendimiento. Ya hay distintas formas e inclusive hay combinación de tipos de modelos de ingresos que se llama así. El primer ejemplo es el más habitual, que es la venta de productos por unidad. Vendemos, no sé, vendemos libros, vendemos automóviles. También podemos tener otro modelo de ingreso que es venta de publicidad. Por ejemplo, que entren a nuestra página web y no solo compren el producto, sino también nosotros haber vendido espacios publicitarios dentro de esa página. Es decir, hay forma de combinar modelos de ingresos. Otra forma de ingresos que vemos en la placa es, por ejemplo, el cobro de franquicias. Esto es lo que hacen las personas que contratan una franquicia de Subway, de McDonald's o de Starbucks, en donde están comprando un modelo que ya está funcionando y obviamente tienen que pagar un porcentaje de sus ventas y un fee. Otros modelos que pueden googlear si quieren es el tema de primas de uso, cobros por suscripción, el típico caso es el de Netflix, por ejemplo, los cobros por transacciones, que es lo que hacen las tarjetas de crédito, o la venta de servicios profesionales, lo que hacen los médicos, los ingenieros, los abogados, etc. Y la venta de licencias. Acuérdense, por ejemplo, Microsoft con su Windows o con su paquete Office. Esto ha sido la primera parte de nuestro modelo Canvas. Hasta ahora hemos visto la primera parte del modelo Canvas, es decir, todo lo que estaba relacionado con el segmento orientado hacia el mercado. Ahora comenzaremos en la segunda parte viendo la eficiencia interna, todo lo que está relacionado con los costos y la eficiencia de nuestra empresa. Como vemos en la placa, dijimos que este bloque 6 estaba representado por una caja de herramientas que son los recursos clave. Y en este caso la palabra clave es un sinónimo de prioritario, es decir, vamos a colocar en todo este bloque todos aquellos conceptos que son fundamentales para lograr crear valor para nuestro cliente. Es decir, todo lo que pongamos en el lado izquierdo del Canvas va a ser necesario y prioritario para poder generar valor para nuestro cliente y que la propuesta llegue a nuestro cliente. Entonces, recursos clave, como dijimos, son esa caja de herramientas que tenemos o disponemos en nuestro emprendimiento para poder hacer y llevarlo adelante. En este caso, existen distintos tipos de recursos. Tenemos recursos físicos, tenemos intelectuales, humanos y económicos. Los físicos, por ejemplo, están representados por esas inversiones que tenemos que hacer, comprar una maquinaria o comprar un galpón, etcétera, etcétera. Los intelectuales están representados por las marcas, las patentes que podamos realizar en nuestro proyecto. Los recursos humanos son todas esas personas junto con nuestro equipo emprendedor que son necesarias para llevar adelante el proyecto, y los económicos son los recursos que vamos a necesitar para poder fondear este proyecto, ¿no? Para poder hacerles llegar liquidez a nuestro proyecto. Las actividades clave es el paso siguiente o el bloque siguiente. En este caso vimos que estaba representado por una persona que se ponía a trabajar con una pala. Y esto es así, en el sentido que dependiendo del tipo de proyecto que vamos a llevar adelante, van a depender de cuáles van a ser nuestras actividades claves. Pero como vemos en la placa, para poder hacer un resumen, podemos decir que lo fundamental, si tenés un proyecto que quiere vender un producto o un servicio, una de las actividades que no deben faltar en la confección de este Canvas es las ventas, es decir, necesitamos vender. Y también, si estás por producir, por ejemplo, cerveza artesanal, la idea es que la elaboración sea una de las actividades clave que tenés dentro de tu proyecto. Imagínense una empresa como Mercado Pago o Mercado Libre, que necesitan o dependen altamente de la tecnología, de los servidores, de que funcione la plataforma. Entonces, seguramente si analizáramos su Canvas, podríamos ver que el tema de mantenimiento de la infraestructura tecnológica debe ser una de sus actividades principales, sino
imagínense las pérdidas que podrían tener si durante 1 o 2 días o un par de horas se cayera el sistema. Entonces, también la búsqueda de personal o disponer de plataformas de pago o a través del canal, como habíamos dicho, es decir, el uso de las redes sociales en este caso, necesitamos tener y asignar una persona que se dedique a eso. Las actividades clave, por un lado, van a facilitar el tema de identificar qué cosas debemos hacer sí o sí para que nuestro proyecto funcione, y la segunda ventaja que tiene es que vamos a identificar quiénes la necesitan hacer, porque en este momento podemos identificar que tenemos al personal o que nos está faltando alguien para nuestro equipo emprendedor. El bloque 8 es uno de los bloques también más importantes dentro del lienzo de modelo de negocios en la metodología desarrollada por Osterwalder, que son las alianzas estratégicas. Ya acá por alianzas entendemos a todas aquellas asociaciones, vinculaciones o instituciones que pertenecen al ecosistema emprendedor que nos van a facilitar que nuestro producto o nuestro servicio sea exitoso o que nuestro emprendimiento obtenga éxito. Por ejemplo, uno de los actores dentro de un ecosistema emprendedor podría ser la incubadora que apoya mi proyecto y me da capacitación y apoyo durante todas las etapas que transcurro desde la preincubación hasta la incubación. También podemos ver que existen otras instituciones, puede ser un banco, puede ser una asociación, puede ser un grupo de tecnólogos. Dependiendo del tipo de proyecto que tengamos, siempre es necesario vincularnos con alguna asociación, personas o institución para que nuestro proyecto se le faciliten las cosas para obtener las tareas. Un aliado estratégico que es importante destacar, o socio estratégico, no significa que necesariamente tenga que ser un socio que comparta los beneficios de nuestra empresa. En este caso, la sociedad significa una asociación, simplemente alguien que apoya lo que yo hago y me facilita el camino del emprendimiento. Por último, llegamos al bloque de costos. En este caso, tenemos que identificar en todos los bloques que hemos desarrollado cuáles son los recursos que necesitamos sí o sí y obviamente cuál es el costo de adquisición de esos recursos. En este caso, lo que queremos transmitir no es específicamente en esta cápsula educativa todos los conceptos de costos, sino que simplemente podamos identificar todas esas actividades, materiales, recursos que vamos a necesitar para que nuestro proyecto se pueda ser viable o podamos tener éxito en nuestro emprendimiento. Recuerden que todos los bloques están relacionados y este está muy relacionado con el flujo de ingresos, que era el bloque 5. En la observación de estos dos bloques nos va a permitir conocer acerca de la viabilidad de nuestro proyecto. Pero ¿cómo está constituido este bloque? Lo vemos en esta filmina. El bloque de costos está compuesto por 3 conceptos fundamentales. Por un lado está la inversión, los costos fijos y los costos variables. Una inversión es toda aquella decisión de pago, digamos, de adquisición de un bien que nos va a permitir producir otros bienes y servicios. En este caso podemos dar como ejemplo la maquinaria, el software o las licencias. También tenemos una definición muy típica de costos que es la división entre costos fijos y costos variables. Los costos fijos son aquellos que no cambian, justamente la palabra nos ayuda, no cambian con el volumen de producción. Un ejemplo típico de eso puede ser el alquiler de un galpón, por ejemplo, para elaborar cerveza artesanal. Independientemente de la cantidad de cervezas que hagamos, el alquiler mensual lo vamos a tener que pagar igual. Hagamos una botella o hagamos 100 botellas. Los costos variables, por el contrario, guardan una relación muy estrecha con la proporcionalidad, es decir, que a medida que aumenta el volumen de producción, también aumenta el costo variable, es decir, toda esa cantidad de insumos que necesitamos para poder producir. Muy asociado al ejemplo que leí anteriormente puede ser el vino o puede ser la cerveza, donde a medida que aumenta el volumen de producción vamos a necesitar más tapas, más cápsulas, más etiquetas, más botellas, etc. Esa es la relación que existe. Lo que uno pretende en este bloque es solamente identificar
los componentes del costo. No necesitamos hacer mucho más cuentas que esa, porque recuerden que el modelo Canvas es una simplificación visual, es decir, no necesitamos tener detalle dentro de cada uno de los bloques y, como dijimos recién, hacemos referencia a la palabra clave como prioritarios, es decir, tenemos que ser muy sintéticos en lo que vamos a poner, solamente identificar el concepto de costo que va a estar involucrado. En esta imagen podemos ver, y le dejamos una dirección de un sitio web en donde ustedes pueden ejercitar este tema del Canvas en forma gratuita. Es la página oficial de Alexander Osterwalder, que se llama Canvanizer, y ahí podrán tener una plantilla la cual podrán ir llenando para simular, y acuérdense que esto requiere mucha práctica, un lienzo de modelo de negocios que represente el modelo que ustedes están desarrollando. En este caso, por ejemplo, ustedes pueden descargar la plantilla y llenar cada uno de los bloques. Como parte final, les quiero dejar un ejemplo de cómo se llenaría un Canvas muy simplificado de, por ejemplo, elaboración de una bebida refrescante, digamos una limonada, para venderla en un espacio al aire libre, digamos en un parque, en una plaza. Entonces hacemos un recorrido y de esta manera también hacemos una síntesis de todo el modelo. Empezamos por el segmento de clientes. Nosotros de alguna manera hemos identificado en principio que los visitantes al parque podrían ser nuestro segmento principal de clientes. La propuesta que nosotros le damos es elaborar una bebida que sea natural, supónganse que usemos frutas que sean orgánicas, una bebida natural y saludable. El canal que vamos a utilizar, hay un canal físico, es decir, necesitamos comprar un stand para ubicarlo dentro del parque y que nos puedan ir a comprar, y también vamos a desarrollar, por ejemplo, un sitio web para que nos puedan encontrar y geolocalizar para que en cualquier momento sepa dónde encontrar la mejor limonada del parque. La relación que vamos a tener con nuestro cliente es una relación personal, y tal vez también podamos poner un autoservicio, tal vez podamos poner una máquina donde la persona pueda recargar su vaso en forma independiente. El segmento de ingresos, acá dijimos que lo teníamos que asociar a los modelos de ingresos que podíamos desarrollar, y fíjense que acá hay tres formas de generar plata en nuestro emprendimiento. Por un lado, vamos a vender la limonada, es decir, el vaso con el refresco. La segunda forma de ingreso es la propina, la gente nos va a dejar una propina por lo bien que lo estamos atendiendo. Y el tercero, podemos promocionar que si nos traen ese vaso, nosotros le podemos recargar el vaso con limonada a un precio un poco más accesible. Entonces, de ahí podemos generar y ver cómo funcionan los tres modelos de ingresos. Pasando a la segunda parte de este modelo, recuerden que empezamos por los recursos, que son clave. En este caso, los recursos clave van a estar asociados a los ingredientes, a tener personal de venta, es decir, los chicos que puedan estar ahí en la parte de venta, preparación y venta del producto. Necesitamos un stand y un equipamiento, y también necesitamos a un programador que nos desarrolle la página web. En las actividades, recuerden que acá las actividades clave era lo que sí o sí teníamos que hacer para que este proyecto funcionara. Lo primero y principal es elaborar. Si no hacemos la limonada no vamos a vender nada. Es decir, es muy importante tener en cuenta la elaboración, la búsqueda de la materia prima, es decir, ir a comprar estos insumos que son fundamentales. También dentro de los, como pueden ver en la placa, están los recursos. Otro de las actividades clave va a ser el desarrollo de la página web. Si no tenemos página web es imposible que nos encuentren y que vean nuestras promociones. Vamos a pasar al bloque de las alianzas estratégicas. Por ejemplo, en este caso, al estar en un espacio público, tal vez la autoridad del parque necesitemos hacer un convenio especial para que nos dejen trabajar ahí, independientemente de las habilitaciones que requieran. Si nuestro proyecto es muy innovador, podemos recurrir a una incubadora para que tome nuestro proyecto. También podemos ver clubes de consumidores, podemos tal vez ofrecerle nuestro producto a runners, a ciclistas o a la gente que utiliza esos espacios. Y fíjense ahí una nota adicional. Este bloque está relacionado solamente con un tipo de segmento de cliente que dijimos visitantes al parque. Si nosotros quisiéramos ofrecer este producto en forma particular a un grupo con características similares, distinto del anterior, podrían ser, por ejemplo, runners o podrían ser ciclistas que se juntan en el parque. Entonces, allí requerirá
no solamente especificar el segmento de clientes, sino cuál va a ser la propuesta de valor para ellos. En esto hay siempre, recuerden, una relación 1 a 1 entre el segmento de clientes que elegimos y la propuesta de valor. Por último, en este modelo vemos cuáles van a ser los costos asociados a este proyecto. Y un costo asociado está vinculado a la inversión, es decir, tenemos que comprar un stand, tendremos que comprar tal vez equipamiento mínimo. También está asociado con los costos fijos y variables. Acá los variables tenemos a los ingredientes que vamos a utilizar, la cantidad de limones, hielo, azúcar, etcétera, que vamos a utilizar en nuestro emprendimiento. Entonces, este modelo es una forma muy sintética para empezar a entender y requiere de mucha práctica. Recuerden que pueden acceder a capacitaciones o asesoría de nuestra parte para poder completar y entender este esquema. Necesitan hacer mucha práctica, los invitamos a descargar esas planillas y completarlas. Muchas gracias.